Bueno, Pedro Sánchez ha hablado y yo creo que ha frustrado a muchos que se esperaban quizás algo que fuese contundente, ¿no? Bueno, ni dimisión, obviamente, ya lo habíamos anticipado en el vídeo anterior que no dimitiría. Sí que en el vídeo anterior anticipé que probablemente anunciaría unos coloquios, unas conversaciones con los otros grupos parlamentarios, bien, había hablado bien orientada a la nada o bien orientadas a una cuestión de confianza. Desde luego no he hablado de la cuestión de confianza, solo he escuchado su discurso, no he visto no me ha dado tiempo ver las preguntas que le hayan hecho, pero tal como he podido escuchar ese discurso de 22 minutos aproximadamente, el tono de ese discurso es el tono de alguien que ha dejado muy claro que no quiere elecciones, que la legislatura se tiene que terminar, esto ya lo habíamos analizado y sabíamos que iba a ser así, y que si alguien le quiere echar, tendrá que reunir la mayoría suficiente, como él hizo, para promover una moción de censura que no es una cuestión de confianza. Y de hecho, uno de los puntos que ha tratado ha sido esto, ¿no? Dijo, nosotros cesamos a la gente no como hacen los del PP y Vox, nosotros actuamos y no somos como ellos, como ha actuado ahora lo veremos, ¿eh? No vamos a meter el país en mano de la peor oposición, dijo, que España va bien, económicamente va bien, es un proyecto que merece que la legislatura termine y si quieren gobernar otros, que reúnan una mayoría. Básicamente es el órdago que le ha lanzado a Feijóo. Deja de quejarte, deja de hacer el niñato. Si quieres gobernar, pues toma acción, no solo hables. Bueno, mira a ver si consigues reunir una mayoría, cosa que Feijóo no tiene y por eso Feijóo no promueve una moción de censura. Dando a entender que para Pedro Sánchez la democracia es cuestión de juego de mayorías, ¿no? Es el puro cálculo de mayorías. Si consigues armar una mayoría, sea como fuera, aunque fuera una mayoría de corruptos, de terroristas o exterroristas, o golpistas, o partidos corruptos como es el PSOE, da igual. Lo importante es la mayoría. La mayoría gana y el fin justifica los medios. Muy maquiavélico en esa parte Pedro Sánchez. Y aplicó una serie de mecanismos, estoy leyendo aquí unos apuntes, aplicó una serie de mecanismos de manipulación que quiero contarte, ¿no? El primero, dirigirse a las mujeres. Lo primero que hice fue dirigirse a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son el colectivo más fácil de manipular. Lamentablemente, lo digo, no lo digo de forma machista, sino que el mismo feminismo existe porque sabe que las mujeres tienen un discurso que es fácil de vender y que es muy fácil que algunas compren sin cuestionar. Las mujeres, debido a su empatía, caen con mucha más facilidad presas de malvados, ¿no? Por lo tanto, las mujeres, además, como son la mitad de la población, es mucho más fácil ganarse a las mujeres para ganar una mayoría. Como los pobres o la gente que no llega a final de mes, es normalmente más numerosa que la gente que puede tener una economía holgada y por eso que surgen los discursos populistas y por eso que los discursos socialistas y comunistas abogan siempre a la mayoría, porque la mayoría siempre son colectivos, entre comillas, desfavorecidos que ellos tratan de engañar. Entiende de qué va la cosa, ¿no? Esa ha sido la primera artimaña, ¿no? Luego, la segunda manipulación fue decir que pensaba que el caso PSOE, que ha llamado caso Coldo adrede, que era una cosa de dos. Básicamente una cosa entre Ábalos y Coldo, y se dieron cuenta que eran tres, ¿no? En ese sentido, quiso trasladar, esta es la segunda manipulación, la idea de que el PSOE es víctima de la corrupción. La corrupción entró en el PSOE y tal como entró en el PSOE a través de tres personas que ocuparon puestos de relevancia,
ha hecho mucho daño al partido, el partido ahora tiene que tomar acción, ¿no? Bastante interesante esto porque él se pone de víctima, el partido al partido lo pone de víctima precisamente para luego argumentar lo que va a hacer, que es nada, es muy poquita cosa, pero que parezca que es mucho. Y ahora te verás por qué parece que es mucho. Primero, anuncia la expulsión de José Luis Ábalos como acción consecuente, ¿vale? Santo Cerdá ya está fuera, ha dicho, va a encargar una nueva auditoría para limpiar definitivamente el partido. Para él eso es tomar acción para poder decir somos limpios. Somos víctimas de la corrupción entró como si fuera un virus dentro del partido y ahora con esa auditoría vamos a ponernos el antivírico, ¿no? Si fuera una bacteria sería un antibiótico, ¿no? Con el fin de eliminar, erradicar, ¿no? Ese cuerpo extraño del partido. Una forma de decir seremos limpios en breve, ¿no? Somos un partido víctima de un virus que es la corrupción y hemos tomado acción porque queremos curarnos, queremos desintoxicarnos. Ahí anuncia además que comparecerá en el Congreso, que además abrirá una comisión de investigación en el Congreso y la reunión con los grupos parlamentarios. Todo este paquete de acciones, que no es mucha cosa, repito, expulsión de Ábalos, la auditoría, comparecer en el Congreso para dar explicaciones, comisión de investigación y reunión con los grupos parlamentarios, para Pedro Sánchez eso es ser responsable, eso es tomar acción después de haber pedido perdón. Se disculpa, pide perdón y para él eso es tomar acción, porque esas 5 acciones, para Pedro Sánchez, los partidos como Vox y Partido Popular nunca las han puesto en práctica. Y de esa manera se quiere desligar del Partido Popular y de Vox, diciendo que, al contrario de esos partidos que se quejan, se rasgan las vestiduras en público, pero luego no toman acción, ellos, a través de esas 5 acciones, sí que están tomando responsabilidades, ¿no? De alguna manera está vendiendo humo, es como un vendedor de reliquias de la Edad Media. Te está vendiendo un hueso de cabra, haciéndote creer que es uno de los huesos de San Pedro o del mismo Jesucristo, ¿no? Te está vendiendo, yo qué sé, una astilla de una rama de un árbol diciendo que es una astilla de la cruz de Jesucristo, ¿no? 5 acciones que en el fondo sí pintan como que parece que se hacen las cosas, pero en el fondo, ¿qué aportan de nuevo? ¿Qué aportan de nuevo, no? Pero esto le permite llegar a otra gran manipulación, alteración de la percepción, ¿no? Del votonto socialista, y es hacer creer, por tanto, que, ojo con este paso, PP, Vox y el PSOE, ninguno de esos partidos, ningún partido es inmune a la corrupción. La corrupción entra como algo ajeno a la voluntad del partido. El partido no lo quiere, pero entra por ciertas personas, pero lo que marca la diferencia es lo que hace el partido. Y según Pedro Sánchez, el PSOE está haciendo mucho más que los otros partidos y por eso es un partido limpio. Fíjate cómo ha tergiversado la realidad para hacerte creer que el PSOE es, primero, que la corrupción que está viviendo el PSOE, que es una corrupción nunca vista en España con ningún partido, ha ido mucho más allá que cualquier caso. Con esa comparación se convierte, básicamente se rebaja en importancia y se queda al nivel de las corrupciones puntuales, la muy puntual, 1 o 2 que ha tenido Vox en provincias, en diputaciones, en alguna región, pero que no han llegado a la política estatal, ojo, pero te la hace creer que es lo mismo, porque Vox no actúa como ellos, mejor dicho, porque el PSOE para ellos toma acción, ¿no? Y claramente el mismo nivel de corrupción que ha tenido el PP, pero
Claro, con un PP que pero nunca ha tomado acto, ¿no? Dice, no, nosotros hemos expulsado. Fíjate cómo juega ahora, ¿no? Nosotros hemos expulsado a José Luis Ábalos, hemos forzado que Santos Cerdán se vaya. Koldo está imputado. Y luego dice, y el ático de Isabel Díaz Ayuso. Fíjate, que sí, estamos hablando de un caso de fraude a Hacienda, que pagada una multa, o yendo a juicio, al final se consigue una sentencia y se paga, ¿vale? Que queda en algo que básicamente es económico, con una corrupción sistémica de todo un partido articulada en distintas regiones, incluso capilarizada en todo el territorio español. ¿Cómo puedes comparar, ¿no?, una naranja, ¿no?, con pues, un campo inmenso de patatas, ¿no? Pero lo está haciendo, ¿no? Está prácticamente con esta manipulación haciéndote creer que lo que ha hecho el PP a nivel, el Vox a nivel puntual en alguna diputación, en alguna región, y lo que ha hecho el PP en algunos casos que de todos modos se están solventando a través de la justicia, como el caso de Isabel Díaz Ayuso, ni siquiera del partido, sino de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que además ni siquiera era pareja cuando vivió eso, son lo mismo que lo que está sucediendo al PSOE, que la gran cantidad de casos de corrupción que asolan al PSOE. Es increíble, ¿no?, como está tratando de cambiar la percepción para hacerte creer que todo es lo mismo. Por tanto, si todo es lo mismo, lo que ha hecho el PSOE, lo que se ha hecho en el PSOE, se rebaja en importancia, en ese cambio de percepción, y sobre todo, se genera un agravio comparativo, o trata de generar un agravio comparativo con el resto del partido, haciendo creer que además de ser los mismos casos de corrupción en importancia y en impacto, al menos el PSOE toma iniciativa, asume la responsabilidad, el PP y Vox no lo hacen. ¿Entiende la manipulación ahí? Cuando, sin embargo, el mero hecho, y ahí es donde tienen que ir los demás partidos, el mero hecho de que el PSOE está haciendo lo que está haciendo, de que Pedro Sánchez tenga que comparecer y decir estas cosas, es señal, más bien, esta es la evidencia, mira siempre los hechos, no la palabra de que quiere maquillarlos para hacerte creer que son otra cosa. El mero hecho de que Pedro Sánchez tenga que salir y que estemos en esta situación de excepcionalidad democrática, por llamarlo de alguna manera, es la demostración de que lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en el PSOE es significativamente más grave de lo que ha pasado en el Partido Popular y Vox, que no han necesitado de medidas tan contundentes. La cuestión no es que el PP y Vox no están haciendo lo mismo que el PSOE, no. La cuestión es que la gravedad sistémica de corrupción del PSOE como organización criminal, con financiación ilegal, un partido con financiación ilegal, la va a rebajar en importancia, haciéndote creer que básicamente es lo mismo, ¿no? Esa es otra manipulación. Por tanto, tenemos la manipulación sobre el tema de las mujeres, la manipulación sobre el tema de que son víctimas de la corrupción, la manipulación sobre el hecho de que así rebaja la importancia de lo que está pasando a la PSOE, haciendo creer que es lo mismo que han hecho PP y Vox, y luego tenemos la otra manipulación de que el PSOE, a cambio del Partido Popular y Vox, toma acción cuando realmente esas 5 medidas son la demostración de que aquello que está sucediendo en el PSOE es algo excepcional y que requiere medidas excepcionales que los otros partidos no ponen en práctica, ¿no? Bueno, este es un poquito el discurso de Pedro Sánchez. Para Pedro Sánchez, pedir perdón y asumir la responsabilidad de los hechos no tiene que ver con dimitir necesariamente, y no tiene que ver ni siquiera con, se me ha volado el folio, ni siquiera con cuestiones de confianza, sino que tiene que ver con aprovechar la oportunidad para hacer limpieza en el partido y declarar que su partido es limpio y que su partido hace lo que otros partidos no hacen, ¿no? Así nos quiere engañar, así quiere engañar sobre todo
a sus votontos, aquellos que incondicionalmente le siguen y que prefieren que le roben a que gobierne la ultraderecha. No sé, ¿tú qué prefieres? ¿Salir y que te atraquen? ¿O quedarte en casa por miedo a salir? Sin contemplar la posibilidad de que a lo mejor podrías vivir en un mundo donde podrías salir de casa y que nadie te atraque porque alguien hace bien su trabajo y los criminales lo dejan en la cárcel y la gente de bien pueda circular. Lo que quiere Pedro Sánchez es eso, que la gente de bien no pueda circular, que la gente de bien se encierre, que las calles estén tomadas por los criminales de lo que se aprovecha además el PSOE, la PSOE, y que cuando además los pillan, se hacen de víctima y tratan de desviar la atención hacia lo que hacen otros, haciendo creer que lo que hacen otros, que es mucho menos importante, mucho menos relevante, sea lo mismo. No. Esto es lo que tenemos, básicamente. Este ha sido el discurso, esta ha sido mi lectura, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que ha colado ese discurso? ¿Qué crees que va a pasar a partir de aquí? Tendremos Pedro Sánchez hasta 2027 si alguien no lo saca antes con esa mayoría. Parece ser que van a venir más informes y que esa es simplemente una cuestión de pulso, que le están echando un pulso al sanchismo y vamos por grados. Antes salió el caso Koldo, caso Begoña, no quiere dejarlo, vamos a sacar más. Ahora caso Santos Cerdán. Parece ser que hay 3 informes más que van a venir. Uno tiene que ver con la financiación ilegal del PSOE, que podría tumbar directamente al PSOE y convertirlo en una organización criminal, definitivamente. Y aquí se trata básicamente de que cuanto más se agarra al poder Pedro Sánchez, más se irán a saber cosas, más aquello que se sabrá será fuerte y más Pedro Sánchez tendrá que inventársela como pueda, acorralado, porque la verdad que, en fin, el cuento que nos ha sacado hoy es realmente, en fin, señal de que está desesperado y que se cree que con estos cuentos, bueno, puede convencer a la población. Veremos. Pero afortunadamente estamos nosotros para descodificarlo, ¿no? Y poner el foco en lo que es realmente importante. Con eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.